Buenos días. Buenos días. Bueno, te estamos acompañando Karen Martínez y Manuela Becerra. Nosotras somos de la Universidad Manuela Beltrán, vamos en octavo semestre y pues como te habíamos comentado vamos a realizar esta entrevista para la materia de psicología transpersonal. Entonces primero queríamos darte las gracias de estarnos colaborando. No, con muchísimo gusto. Primero que nos digas por favor tu nombre. María Graciela Hernida. Ok, entonces bueno, ya para las preguntas. ¿Tú qué piensas acerca de las terapias alternativas y qué funcionalidad tienen en el ser humano? Eh, las terapias alternativas en mi concepto ayudan muchísimo, muchísimo a reforzar y a complementar los diferentes tratamientos, bien sean físicos o bien sean psicológicos. Algunas personas, cuando entran en las terapias alternativas, dejan de lado los tratamientos alópatas, por decirlo de alguna manera, dejan de tomar sus medicamentos. Y esto realmente no se debe hacer, ¿sí? Como se dicen, son terapias alternativas, es decir, son complementarias, vienen a ayudar, vienen a reforzar los demás tratamientos, que con el tiempo se puedan llegar a suprimir estos tratamientos alópatas, eso es diferente, ¿de acuerdo? Pero ayudan muchísimo, muchísimo a los tratamientos tanto físicos, dependiendo del tipo de terapia, claro está, tanto a los tratamientos físicos como a las terapias psicológicas. Okay. ¿Consideras que la psicología tiene un impacto importante en la persona? Eh, sí, sí, total. Yo soy de las personas que piensan que las enfermedades físicas y las enfermedades mentales son somatizaciones, ¿m? A diferentes situaciones que han vivido las personas y que no han sabido procesar. ¿M? Entonces generan ciertos bloqueos, generan ciertas sí, bloqueos de energía, ¿sí? Que terminan obviamente saliendo tanto en la... Entonces, decíamos, como cada persona es un ser único, su enfermedad, bien sea física o su enfermedad mental, su estado, ¿sí? Son originados por sus situaciones individuales. ¿Mm? Es decir, el dolor de cabeza de una persona o la enfermedad de una persona, si parezcan similares, pues no lo son, porque en el fondo han sido originadas por cosas y aspectos diferentes. ¿Ves? Ok, ¿consideras útil o relevante que la psicología incorpore terapias alternativas en una intervención terapéutica? Sí, considero totalmente útil que la psicología involucre terapias alternativas. Por lo que decía antes, ellas brindan un plus a cualquier tratamiento, bien sea psicológico, bien sea físico. En el caso de la terapia floral, pues ayudan a liberar unas cargas emocionales, ¿sí? A limpiar en cierta forma a la persona, ¿sí? De miedos, de la ira, de la tristeza, de traumas. Entonces, pues en las sesiones psicológicas, ustedes ayudan a identificar cuál es esa situación, ese conflicto, digámoslo así, que pueda tener la persona, y obviamente ustedes arrancan a llevar a cabo un tratamiento desde el punto de vista psicológico para ayudar a esa persona. En el caso de la terapia floral, es una gran ayuda porque está reforzando ese trabajo de ustedes, ¿sí? Y está ayudando a limpiar por dentro a la persona, sacando todas esas emociones que a veces son supremamente nocivas, ¿no? Como la ira, como la envidia, y que a veces desde el punto de vista psicológico es muy difícil llevar a la persona a que la saque. Sí. ¿Mm?
Uno dice, no, usted no tiene por qué ser envidioso, pero sácale a la persona esa emoción de la envidia y es supremamente complicado. La terapia floral te ayuda a eso, a limpiar, de una manera muy sutil, de una manera muy, muy linda. Ok, ¿a qué hace referencia la terapia floral en sí? La terapia floral ayuda a las personas a lograr un equilibrio emocional, ¿sí? Son esencias naturales, descubiertas por el doctor Edward Bach, finales de los años 20, de 1920 y tantos, 28, y principios de los 30. Él, por una situación familiar, digámoslo así, se retiró a una finca de su propiedad y empezó a darse cuenta de que las flores le ayudaban a él emocionalmente. Entonces empezó a estudiarlas. Él era médico, además investigador, empezó a estudiarlas y empezó a sacar las esencias. De hecho, el Instituto Bach funciona en Inglaterra todavía, desde hace ya casi 100 años que el doctor Bach descubrió estos poderes que tienen las florecitas. Le ayudó a él muchísimo, ¿sí? a superar y nos dejó ese legado para este equilibrio emocional que tanto necesitamos todos nosotros. Según lo que tú nos mencionas, o sea, esta es una terapia que está avalada como medicina alternativa. Medicina alternativa, medicina complementaria, sí, 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 indudablemente, porque se han visto realmente los resultados, se ven perfectamente los resultados. Vuelvo y digo de una manera muy sutil, como cualquier tratamiento, ¿no? No son cambios drásticos, no son resultados pues, de que tú te acostaste de una forma y amaneciste de otra, ni mucho menos, pero con juicio, con disciplina, te va ayudando progresivamente a salir. A veces ni uno mismo nota los cambios porque no son drásticos, pero en el momento en que se te presenta una situación, de pronto actúas de una manera muy diferente a como lo hacías antes. Oh, estoy actuando diferente, estoy viendo las cosas diferente, estoy pensando diferente frente a una misma situación que hace unos meses o unos años hubiera actuado de otra forma. ¿Ves? Entonces, es ese tipo de cambios y son muy sutiles. Son muy sutiles, pero sí, efectivamente, sí, se han comprobado sus resultados y sí, es una medicina alternativa y complementaria. Okay. ¿Cuál consideras que es el objetivo principal de esta terapia? Pues, a ver, básicamente ayudar a las personas a encontrar ese equilibrio emocional, ¿sí? Las ayuda a limpiar, a, a sacar esas emociones y esos sentimientos que son nocivos para uno mismo, son nocivos para las demás personas, pues para la sociedad, como la ira, como la envidia, todo esto que hablábamos. Entonces, el principal objetivo es ese, limpiar, ayudar a las personas a ser mejores, yo diría, a ser mejores con ellas mismas y a ser mejores con las demás personas. Sí, sí, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo consideras tú que consiste esta terapia floral?
O sea, como qué procedimiento o en sí, cómo empiezan a hacer este proceso desde la terapia. El ¿Cómo mío, lo haces tú? el Sí. mío, el mío. Hace muchos años, como todo el mundo, uno pasa por situaciones complicadas, conflictivas. Empecé a investigar. A mí siempre me han llamado la atención todo este tipo de medicinas alternativas y de terapias alternativas, porque pienso que hay otra forma diferente de salir uno adelante sin necesidad de estarse uno medicando. ¿Mm? Entonces empecé a investigar, las conocí, hice un curso en una institución, en La Mana más exactamente. Allá fue donde las conocí un poco más, me enamoré de ellas. Y más adelante, y empecé a usarlas, eso es ya hace muchos años, y me di cuenta de los resultados. Sí, funcionan perfectamente. Ya más adelante me encontré con una amiga que hacía muchos años que no me veía y ella es practitioner de Bach, no Bach, sino Bach. Es practitioner de Bach, es decir, que ya tiene la autorización del Instituto de Inglaterra de Bach para enseñar, para dar los cursos, para capacitar a las personas y entregar los respectivos diplomas. Entonces, hice los cursos, por más de que yo ya las conocía, yo ya las utilizaba y las recomendaba. Estuve con ella en los cursos, primero y segundo nivel. No hasta el tercero, porque el tercero ya es para ser practitioner de Bach. Y pues en este momento no me interesa llegar a ser practitioner de Bach. Puede que en algún momento lo decida. Pero sí tengo la autorización para utilizarlas, para prepararlas y tengo los conocimientos también suficientes. Entonces, de esta forma, las conocía, lo que te digo, hace muchos años y me sirvieron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Las quiero muchísimo. Yo adoro mis goticas, como les digo yo amorosamente, mis goticas. ¿Qué te llevó a usar esta terapia alternativa? Lo que te digo, estaba en situaciones complicadas que a veces no sabe uno manejar porque no tiene los conocimientos suficientes con relación a nada. Uno sabe de todo, pero no sabe de nada. Entonces, llegué a ellas y vi que podían ser una herramienta muy buena y muy positiva para ayudarme y salir adelante. Y no me cerré a ese aspecto, ¿no? Hay muchas personas que se cierran y que son tan, ¿cómo se puede decir? Escépticas, no creen en absolutamente nada y no intentan. Yo sí me di la oportunidad de intentar y funcionó. Entonces, O sea, según lo que nos dices, ¿consideras que esta terapia transformó de alguna manera tu vida? claro, claro, muchísimo, muchísimo, muchísimo mm, en muchos aspectos, ¿no? En el, por, por un lado, a ayudarme a salir de esa situación de pronto en la que estaba atorada, ¿sí? Entonces, por ese lado, me ayudó muchísimo. Aún la sigo consumiendo porque es que uno permanentemente está viviendo una serie de cosas, una serie de conflictos grandes, pequeños, medianos, no importa, pero los está viviendo. Y por otro lado, también me ha ayudado a, valga la redundancia, a ayudar a otras personas. ¿Mm? Entonces,
eso también me genera a mí una satisfacción. O sea, el hecho de yo poder estar bien, estupendo. Y poder también brindarle la oportunidad a otras personas de que estén bien, pues también estupendo. Entonces, feliz, feliz Con de respecto a lo que nos dices, ¿crees que entonces cualquier persona, digamos que esté de pronto en una situación como conflictiva o así esté bien en su vida, podría utilizar como esta terapia? total, total. Todas las personas, todas, absolutamente todas las personas pueden utilizarla, incluso a los bebés se les pueden dar, a los niños, a los ancianos. De hecho, en los niños y en los ancianos obran como de forma más rápida. ¿Mm? Se notan de pronto más los cambios, sí, pero claro, absolutamente todo el mundo no tiene ninguna contraindicación, nada. De hecho, para las mascotas también, a las mascotas también se les pueden dar las esencias florales. A las plantas también se les puede echar goticas de, de esencias florales para que estén también más tranquilas. ¿Cómo consideras tú que esta terapia favorece como una persona desde diferentes contextos? O sea, ¿puede aportar a todos o específicamente a uno? Esta terapia trae beneficios por doquier. Es decir, si tú estás bien, los demás alrededor tuyo también están bien. ¿Sí? Porque muchas veces es uno el que genera el conflicto con su comportamiento, con su rabia, con su tristeza. Entonces, si tú estás bien, los demás alrededor también están bien. Es decir, que para mí esta terapia solamente va a traer beneficios. Las personas con su uso van a estar más tranquilas, más confiadas, menos irascibles, ¿m? Hasta incluso sin depresiones, sin miedos, sin ansiedades. Entonces, yo pienso que son solo beneficios lo que nos trae, solo beneficios a nosotros y en el entorno. Uh-huh. ¿Cómo crees que las otras personas ven este tipo de terapia alternativa? Pues en este caso la terapia floral. Lo que les decía antes, hay personas que no la conocen, pero se abren a conocerla. Entonces se dan esa oportunidad de experimentarla, de trabajarla. ¿Mm? Y genial. Hay otras personas que dicen, no, yo no tomo absolutamente nada de eso porque no creo. Bueno, perfecto. ¿Sí? Personas que piensan que son placebos, pero pues no lo son. Hay otras que, aunque no tengan ni idea qué es, ni confíen, las toman. ¿Eh? Y también ven los resultados. Entonces aquí encontramos de todo, de todo, de todo. Encontramos personas que son partidarias, encontramos otras personas que no son partidarias pero las toman y otras que definitivamente no las toman porque no confían. Es respetable, la opinión de cada persona es respetable. Lo único es que no se puede obligar a nadie a tomarlas. Yo no puedo insistir en que tú tienes que tomarlas porque yo quiero que las tomes. No. ¿No quieres tomarlas? No las tomes. ¿Mm? Ni tampoco darlas a escondidas. ¿De qué? Está así como muy, venga, yo se le echo en el cafecito, en el juguito. No, tampoco. Debe ser con aprobación de la persona. Independientemente de si crea o no crea, debe haber aprobación de la persona para igual funcionan. Crea o no crea, funcionan. Sí.
Bueno, ¿tú de qué manera realizas la terapia floral? O sea, lo que nos comentabas que le ayudas a otras personas, ¿cómo es ese proceso desde que llegan? Eh, Como cualquier terapeuta o cualquier médico, uno tiene que hablar con la persona, saber cuáles son sus síntomas, saber cuáles son sus emociones, saber cuáles son sus eh, sentimientos. De pronto no ahondamos demasiado como lo pueden hacer ustedes en una sesión de terapia, pero de acuerdo a las emociones que vayamos como rescatando en esa consulta, incluso hasta de personalidad, sabes que la gente, ay no, que es que yo vivo olvidando todo, que es, ya eso, cada cosa que dice la persona te va dando luces. ¿Mm? Y con base en eso, ya orienta uno el tratamiento con algunas esencias fundamentales. En esto, nosotros parecemos una cebolla, es decir, se pueden dar unas esencias por la primera capa que vimos en las personas. Al acabar esa capa, nos damos cuenta de que hay otra situación que de pronto también estaba originando la que ya quitamos, ¿cierto? Damos para esas, se va abriendo y así hasta llegar también al fondo del asunto. Por ejemplo, y es un ejemplo que yo pongo muy seguido, el caso de la arrogancia en la persona, de esa prepotencia. Muchas veces detrás de ese tipo de personas encontramos a una persona supremamente débil, con una autoestima en el piso, pero simplemente estaba tapando esa falta de autoestima, esa falta de amor propio, con una actitud de soberbia, de arrogancia, porque es la única forma en que puede sentirse de pronto superior a las demás personas. ¿Ves? Al quitar esa capa de arrogancia y esa capa de soberbia, nos vamos a encontrar con una persona de pronto débil, de pronto con una serie de traumas que la han llevado a sentirse débil, a sentirse frustrada, pero ya ha dejado esa máscara de la soberbia. ¿Ves? Okay. ¿Cuál es el impacto que generan las esencias florales en el organismo? A ver, las esencias no tienen ninguna contraindicación, ¿sí? Ellas no te van a dañar el riñón, no te van a nada de eso, porque ellas actúan a nivel emocional. ¿Mm? Lo que sucede es que cuando ellas empiezan a actuar, cuando las esencias empiezan a actuar, puedes tener diferentes síntomas, ¿no? Entonces de pronto te puede dar sueño, te puede poner a llorar de pronto sin motivo alguno, ¿sí? Te puede dar dolor de cabeza, te puede dar más ira si estamos manejando la parte de la ira, entonces de pronto puede haber unos días que como que se alborote, ¿sí? Para de luego calmarse. Entonces digamos que esas serían solamente las partes de la parte física y emocional que puede alborotar, pero eso es señal de que están trabajando, están limpiando. Personas que a veces les cuesta trabajo llorar y quieren llorar, pero no lloran, y de pronto empezaron a tomar las gotitas y lograron liberarse, lograron llorar lo que tenían que llorar. Y ya, descansé. ¿Ves? Entonces
pero realmente no es que vaya a tener ninguna contraindicación o no que te vaya a afectar alguna parte, no, para nada. Ok, ¿consideras que la terapia floral tiene alguna relación con la espiritualidad? Bueno, a ver, voy a hablar por mí y mi enfoque de la espiritualidad. Puede ser diferente para otras personas ese enfoque, pero mi enfoque de la espiritualidad es vivir siempre en valores, vivir en virtudes, dando siempre lo mejor de uno en cada momento y a todo el mundo, a todas las personas que se aparezcan por el camino, haciendo siempre lo correcto frente a las diferentes situaciones que se presenten en la vida, viviendo en paz, siendo felices, haciendo felices a los demás, sintiéndose pleno, con fe, sin temores, sin odios, con amor, con fortaleza, paciencia, humildad, haciendo el bien de corazón a todas las personas, respetando a todos los seres, tolerándolos y con un pensamiento siempre de agradecimiento hacia la vida y hacia Dios. Esa es la forma como yo veo la espiritualidad, dando siempre lo mejor de uno y viviendo en valores y virtudes. Ahora, si enfocamos la espiritualidad desde ese punto de vista, con certeza las esencias tienen relación con la espiritualidad. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a terminar con todas esas actitudes y esas emociones nocivas para las personas y para la sociedad, y por el contrario, y además sacar a flote todas esas emociones lindas de tolerancia, de humildad, de amor, de paz, de tranquilidad. Entonces, si lo enfocamos desde ese punto de vista, sí, total, la terapia floral sí tiene relación con la espiritualidad. Obviamente no hay que confundir la espiritualidad con la religiosidad, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. Personas espirituales que no son religiosas, que además son muchas también. Hay personas religiosas que no son para nada espirituales, que también abundan. Hay personas que ni lo uno ni lo otro, y hay personas que las dos cosas, que son tanto religiosas como espirituales. Entonces, pero aquí no hablo de religiosidad, hablo de espiritualidad. ¿Qué esencias florales realizas tú y bajo qué autor o autores te sueles basar? Ok. Bach descubrió y manejó, y el Instituto de Bach, 38 flores. 38 flores diferentes. Esas son las que yo trabajo, básicamente. Porque también en Colombia está Santiago Rojas, que también ha descubierto otras esencias y maneja también otras flores diferentes, también muy buenas. Hay también otras australianas, hay orquídeas también sacadas por Santiago Rojas, pero yo netamente manejo 38, las 38 de Bach. Vuelvo y te digo, también manejo algunas de Santiago Rojas. Ok, ¿qué esencia, por ejemplo, le darías a una persona que tuviera algún problema de depresión? A ver, si es una depresión por causa desconocida, le doy mostaza. Es decir, depresión de causa desconocida, es decir, aquella persona
que está profundamente triste, pero no tiene ni idea por qué. A ver, que tengo todo en la vida, estoy feliz, pero estoy deprimida. Y no tiene una ni idea por qué. Entonces, mostaza. Pero también está la genciana, que también es para una depresión, pero ya de causa conocida, aquellas personas que se sienten fracasadas porque le resultó mal algo, o aunque le vaya bien, también a veces se deprime. ¿Sí? Entonces, a esas personas sería útil la genciana. Hay una que yo quiero mucho y me encanta, y es la estrella de Belén. La estrella de Belén es una liberadora, al igual que la cebo. La estrella de Belén es liberadora, es decir, que te limpia de todos los traumas, incluso traumas que haya habido en la gestación y que a veces uno no es consciente de que están ahí. Pero como el ser humano todo lo recibe y todo lo procesa, entonces esa estrella de Belén a mí me encanta, porque además si empieza uno a limpiar esos traumas, pues también todas las depresiones, todo ese tipo de cosas, y sobre todo la depresión de causa no conocida, pues muy seguramente proviene de algún puntico negro en el transcurso de tu vida y que quedó ahí metido y no se ha podido sacar. Entonces, en el momento de limpiar, pues vamos a acabar con esa depresión. Les decía que la cebo, que no tiene nada que ver con la depresión, también es una limpiadora. Y es para limpiar todos esos odios, rencores, envidias, todos esos sentimientos que, uy, no puedo con él. Te limpia, te quita todo eso, te quita todo eso. ¿Y qué otras son las que sueles usar como más? No te podría decir exactamente cuál se usa más, porque realmente cada persona es única y cada persona tiene su necesidad. De pronto podría uno perfilar que la estrella de Belén, es más, yo pienso que la estrella de Belén la necesitamos todos. No. Si tú te pones a mirar cada esencia, tú dices, necesito esta, auxilio. Todas. Auxilio, necesito todas. Todas porque somos seres humanos, porque mantenemos todos los días con relaciones, conflictos, necesidades, de todo. Tenemos nuestras personalidades, tenemos miedos, todos tenemos miedos. Aquí una persona que diga, no, es que yo no tengo miedo a nada, mentira, mentira. Tiene miedo a aceptar que tiene miedo. ¿Sí? Entonces, de todas. Estrella de Belén es sencillamente espectacular. Yo a veces me preparo también el aseo, también porque no es que mantenga uno esa ira, no es que mantenga uno ese odio, pero de pronto que dio mal genio, la actitud del señor que se te atravesó con el carro, ¿sí me entiendes? Entonces, no, limpiémonos, vámonos limpiando de todo eso, porque uno no se da cuenta, pero uno es como un bote de basura, se va uno cargando, va llenando, y bueno, yo estoy bien, estoy divinamente. No, eso es mentira, porque uno igual se va acumulando de todo. Incluso hasta viendo noticias. Siéntate a ver las noticias, que robaron, que secuestraron, que violaron, que ya empiezas a cargarte emocionalmente de cosas malas. Entonces hasta
Por el simple hecho de ver el noticiero, venga, yo tomo Estrella de Belén y venga, yo tomo acebo porque si no voy a terminar, quién sabe cómo. ¿Ves? Más o menos cuánto tiempo podría durar un proceso con las esencias florales. Varía dependiendo, lo que te digo, en niños y en ancianos pueden ser muy rápidos. La evolución puede ser muy rápida. En los adultos tenemos tantas cosas. Puede demorarse. Además, por lo que te decía de la cebolla. Entonces empieza uno a tratar a la persona, puede durar 2 meses tomándose una esencia. A veces se puede hacer combinaciones de esencias, pero no tantas, ¿no? 2, 3, si mucho, combinaciones. Y entonces empiezas tú y haces ese tratamiento de 2 meses, vas viendo cómo evoluciona, se cae esa primera capa, ese primer velo y sale otra situación, ¿sí? Que tienes que empezar a tratar también. Entonces se puede ir mucho tiempo. Ahora, si ya es cuestión de personalidad, porque también hay personalidades de las gotitas o situaciones crónicas, es decir, ya que son muy arraigadas. Entonces, dura mucho más el proceso. Nos estabas hablando de algo pues, que también se le pueden dar a los niños, pero digamos en los niños en qué ocasiones, o también igual que en los adultos. Por ejemplo, yo tuve un caso acá una vez, yo tengo una nieta, eso fue hace rato, mi nieta tenía como 5 años, y hubo otro amiguito, y también como de 7 años, estaban jugando. Algo lanzó, no me acuerdo qué lanzó mi nieta, y le cayó en la cabeza a Luciano, al amigo. No, pues eso fue terrible. No van a terminar peleando. Eso fue terrible. Mi nieta lloraba, Luciano lloraba porque le alcanzó a romper. La mamá también angustiada, aunque no agresiva, porque pues supo que había sido sin culpa, pero angustiada. Estrella de Belén. Estrella de Belén. Para los 3. De una, sin pensarlo. Ya no era no mentiras, rescate. Ya les hablo también del rescate. Rescate. En agua, cogí, eché las goticas, tómesela. El rescate es una mezcla de 7 esencias, también creada por Bach, ¿sí? O sea, están las 38 flores normales y está la de rescate. Entonces, te calma inmediatamente. Es más, a la mamá de Luciano le gustaron tanto que ella hizo el curso también ya con Adriana y está trabajando la terapia floral. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿sí? O los niños de pronto que son muy hiperactivos, irascibles, ese tipo en ese tipo de casos. Y son muy lindas, son muy lindas. Ok, te creía ya. Muchas gracias, Chelita, de verdad, por darnos esta entrevista. Sí, muchas gracias por tu tiempo. No, con muchísimo gusto y la verdad las invito a que las conozcan. Son espectaculares.